Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Yolanda Ramírez, que viene a compartir una charla titulada Cuentos que sanan, la Bella Durmiente, el despertar. Nuestra invitada es poeta, escritora, maestra y editora, promotora de lectura y especialista en mitología comparada. Es también fundadora y directora de Tritemius Talleres Literarios, un espacio para rescatar las palabras que sanan. Ha publicado varios libros para el público joven, como por ejemplo Todos somos magos o La maestra Milagros, y también para el público adulto, El tarot de Don Quijote o El manifiesto luminista. Además, pueden encontrarse entre sus publicaciones también libros de poesía, como por ejemplo Los mitos del alba. Bien, pues antes de darle paso a nuestra invitada, me gustaría informaros de que Mindalia Viajes está organizando un viaje a Egipto del 10 al 17 de febrero del próximo año, de la mano de Ricardo Bru, uno de los más conocedores de los enigmas de las pirámides, con el que vais a vivir experiencias espirituales y psíquicas muy interesantes allí en el país de los faraones. Así que si te quieres unir a este viaje, si te quieres venir con nosotros, te puedes informar de dos modos. Por un lado, puedes meterte en la sección de viajes de Mindalia Televisión, rellenar un formulario y nosotros te devolveremos un correo con toda la información. O también lo puedes hacer a través de WhatsApp. Nos puedes escribir un mensaje al WhatsApp más 34, si lo haces desde fuera de España, 644-720-234. Repito, más 34, 644-720-234. Nos escribes un WhatsApp y nosotros te vamos a devolver otro con toda la información de este viaje. También, por otro lado, recordarte que desde ya puedes participar en el chat que aparece en vuestra pantalla en directo, y podéis formular vuestras preguntas del siguiente modo. En primer lugar, debes poner la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país, desde donde nos estáis viendo, y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que ella, cuando termine su exposición, amablemente responderá. Y ahora sí, vamos a darle paso a Yolanda Ramírez y a su conferencia Cuentos que sanan, la Bella Durmiente, el despertar. Hola, ¿qué tal, Yolanda? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Bienvenida. ¿qué tal a todos los que están escuchándonos? Primero que nada, pues checar que esté todo bien, que esté transmitiendo esto, que se escuche bien el micrófono. Sí, se te escucha perfectamente, no hay problema. Bueno, pues entonces saludando al público que está ahí del otro lado de una pantalla, pero que definitivamente son seres vivos, que a veces la tecnología, bueno, la criticamos y sin embargo nos permite llegar hasta las almas que están ahí del otro lado de la tecnología. Entonces agradeciendo pues a Mindalia que tan amablemente nos entrega esta herramienta maravillosa para el despertar, ¿verdad? Por esto de nuestro título, La Bella Durmiente, el despertar. Recordarles que también hay otra conferencia también por vía de Mindalia, que es cuentos de hadas, cuentos de destinos, para que cuando acaben de ver esta conferencia, a lo mejor si les gustó el tema, pues también pueden acercarse a esta otra conferencia, también que transmitieron en Mindalia hace ya algunos meses. Y bueno, para empezar, les quiero decir que tenemos que ponernos en modo onírico. Para esta conferencia necesitamos iniciar el modo onírico. ¿Qué quiere decir modo onírico? Bueno, el modo sueño, porque los cuentos de hadas son cuentos que nos comunican a través de símbolos realidades muy profundas que no tienen mucho que ver con las realidades racionales a las que estamos acostumbrados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en modo onírico. Y quiere decir que cuando entramos a un sueño, nosotros al sueño no le preguntamos si es posible o si es imposible. Al sueño lo recibimos y lo aceptamos. Me refiero a esos sueños que llegan por la noche cuando estamos en ese estado de recepción por excelencia, que es el estar dormidos. Así es que lo primero es que todos los que nos escuchan tienen que desechar cualquier sistema racional que pueda poner algún impedimento a que llegue la historia, porque la historia va a ser contada a nuestra alma, muchísimo más que a nuestro cerebro. Esta historia viene para nuestra alma. Después de que yo haya contado la historia, vamos a pasar, obviamente, al modo racional. Allá podremos despertar y analizar los símbolos que fueron contados.
Entonces, eso es número uno, ubicarnos en modo sueño cuando no preguntamos por qué suceden las cosas y simplemente las dejamos suceder. Número dos, antes de contarles esta historia de la Bella Durmiente, tengo que decirles que hay muchas versiones y les tengo que hablar un poquito de esas versiones. Para ello tenemos por ahí unas imágenes y hay una imagen, Laura, donde dice autores, ¿sí? Si la podemos proyectar, la imagen de autores. Porque lo primero que tenemos que saber es que este cuento ha sido contado por diferentes autores, mas sin embargo eso no quiere decir que haya sido creado por estos autores. Los cuentos de hadas son eminentemente anónimos porque son la creación Yolanda, disculpa. ¿Ya está? No, disculpa. Continúa si no te importa. Tenemos una pequeña incidencia con el PowerPoint. En cuanto lo tenga listo te comento. No te preocupes, puedo platicarles de los autores en el PowerPoint. Bien. Finalmente, tenemos al primer autor que va a contar estas historias. Esta historia de la Bella Durmiente se llama Basile, Jean-Baptiste Basile. Y yo aquí tengo el libro, se llama El Pentamerón y son 50 cuentos de hadas contados por primera vez por un literato. Yo les voy a contar el cuento de la Bella Durmiente según la versión de Basile, que aparece en el Pentamerón. Y por eso les va a parecer tan extraña, porque va a ser una versión que a lo mejor algunos hayan escuchado por ahí, pero que a otros les resulte bastante novedosa y extraña. Pero es la versión que tiene los símbolos más prístinos, más originales. Y no te preocupes, Laura, por el PowerPoint, que al cabo todos pueden estar en la imaginación con todo esto que yo les voy a contar. Basile es un literato que se dedica a escribir aquellas versiones de cuentos de hadas que estaban circulando en las plazas por los contadores de historias, y él le da un carácter literario y al ponerlas por escrito nos permite a nosotros acceder a ellas. No obstante, hay una historia triste, un poco triste me parece, porque Basile no pudo ver publicados en vida los cuentos de hadas. Fue su hermana la que cuando él murió publica estos cuentos. Y bueno, tal vez en vida no los vio, pero en algún lugar estará viendo que hoy contamos la versión de La Bella Durmiente que él escribió, que por cierto no se titula La Bella Durmiente, se titula Sol, Luna y Talía. Después de Basile, la siguiente versión que conocemos la contó Perrault. Y después la contaron los hermanos Grimm y después la contó Disney. Así es que, y cada 100 años aproximadamente se renovó la versión. Vamos con la primera y si al final de contarles el cuento nos queda tiempo para hablar de las otras versiones y los cambios, lo haremos. Si no, lo más importante es conocer esta primera versión de Jean-Baptiste Basile. Y ahora vamos con las palabras mágicas, que son obviamente había una vez. Había una vez un rey que tenía una hija y la quería tanto y la quería proteger con tanta insistencia, como todo buen padre sobreprotector, que mandó llamar a los sabios del reino para que los sabios le explicaran cuáles podrían ser los riesgos a los que aquella hija se podría enfrentar, porque él quería prevenir cualquier riesgo. Así es que los sabios llegaron y mediante un sistema oracular le dijeron: esta niña no debe nunca de encontrarse con un uso. El uso, pues era en aquella época con lo que se fabricaba el hilo. Y el padre, pues entonces, como la niña no se tenía que encontrar nunca con un uso, que era lo más normal, que cualquier mujer se iba a encontrar con un uso, porque en esa época el uso era lo que servía para hacer el hilo y todas las mujeres, tarde o temprano, tendrían que hacer el hilo, pero este padre decidió que iba a evitarle a la niña aquel terrible conflicto de enfrentarse a algo que podía hacerle daño y mandó prohibir todos los usos en su comarca. No obstante, había una viejecilla por ahí, ninguna mala, ninguna maléfica, simplemente una viejecilla que no se enteró de lo que el rey quería y pues ella siguió con su uso y como lo tenía en su casa, nadie se dio cuenta que ella aún conservaba un uso.
La niña creció y justo a la edad en que le habían advertido al rey que si tocaba el uso la niña podría morir, justamente a esa edad, que algunas versiones son 12 años y en otras son 15, y nosotros nos quedamos con qué es la edad del despertar, la niña encuentra a la viejecilla y como nunca había visto un uso, a fuerza de nunca haberlo visto, ella se sorprende y quiere tocar el uso. Al momento de tocar el uso, como el sistema es que el hilo corra y hay unas aristas de lino en el hilo, una pequeña arista de lino, una pajita, se le clava a la niña en su mano y hay versiones donde se supone que se pincha y le sale sangre, pero esta versión de Basil nos indica que se clava una arista de lino en su uña y en ese momento la niña muere. Y así lo dice el libro. Literalmente nos dice que la niña muere. Eso de que cae dormida, eso de que las haditas, eso de que la maldición, son versiones que aparecen después y ya hablaremos de ello. Pero aquí, con Basil, la niña muere. Yolanda, disculpa. ¿Manda? ¿Sí? ¿Sí? Ya tengo posible para visualizar el PowerPoint. No sé si quieres que me vaya directamente a una diapositiva o si volvamos a los autores o... Si quieres, lo que podemos poner es la diapositiva con los usos, que Vale. aparece una viejecilla y aparecen los usos. Podemos poner esa para que puedan ver el uso con el que la niña se pinchó y puedan, después volveremos a recordar estas imágenes, porque finalmente estas imágenes nos van a servir para cuando analicemos los símbolos y veamos lo que el cuento nos está queriendo contar. ¿Sí? Bien, pues ya la tengo en pantalla. Ok, bueno. Entonces podemos volver al cuento ahora. Y si quieres, Laura, cuando acabemos, a lo mejor ya tenemos listo todo y cuando yo vaya a los símbolos, ahí podemos ir proyectando. Muy bien, de acuerdo. Bien. Tú me vas marcando. Sí, pues la niña muerta le causa al padre un gran dolor. El padre no quiere que la niña muera, por supuesto, por eso había hecho tal prevención. Y como no quiere enfrentarse el padre a este dolor, decide que va a dejar a la niña muerta en el palacio y él se va a retirar porque es un lugar lleno de dolor para él y él no quiere estar cerca del dolor, así es que el padre se va y deja abandonada a la niña muerta sentada en un trono que él deja decorado muy bonito. No hay aquí cama, hay un trono y cuando analicemos los símbolos vamos a ver el por qué es un trono y no es una cama. Y ahí deja a la niña muerta. Y luego, pues, ¿qué nos cuenta el cuento? Que nos cuenta Basil. Nos cuenta que pasó algo de tiempo. Nunca habla de 100 años. Los 100 años los coloca Perrault, el siguiente autor que contará esta historia. Aquí no hay tiempo, porque nunca sabemos realmente cuál es el tiempo del despertar. No hay fechas exactas para el momento en que nos vamos a encontrar en la vida con algo que nos mueva. La cuestión es que la niña se ha quedado allí en una muerte aparente, pero que por supuesto que es muerte porque la niña ha muerto. Está a punto de despertar la mujer, ¿sí? Bien, pues anda por ahí cerca del castillo, que es un castillo totalmente abandonado, porque el padre se va y se va todo el reino y crece en torno a él ciertamente mucha maleza. Anda cerca de ahí cazando un rey de una comarca vecina. Y este rey trae a su halcón tratando de localizar alguna presa y el halcón penetra por las torres del castillo y llega hasta la habitación donde está la joven sentada en su trono. Y el rey toca muy fuerte porque anda en busca de su halcón, que no sale, que no regresa, toca muy fuerte y como nadie le abre, decide entrar a aquel palacio. Igual ustedes, si conocen las versiones más modernas, estarán notando las diferencias y preguntándose qué pasa con aquella hierba que no deja pasar al príncipe al castillo. Bueno, aquí no la hay. El rey solamente toca la puerta y nada más es entrar y descubrir un lugar deshabitado, lleno de lechuzas, con algunas telarañas, ir penetrando a través de los pasillos hasta llegar a la habitación donde hay una hermosa mujer niña, todavía está muy joven, pero ya es una mujer. Hay una hermosa mujer sentada en un trono a la que él quiere despertar. Y entonces ahí tenemos al rey que quiere despertarla y que quiere despertarla. Y bueno, ella no despierta porque se acuerdan que pues nos dijo Basil
que estaba muerta, así es que no puede despertarla. Pero es tan hermosa que él no va a esperar a que despierte. Le gusta tanto que él va a probar los frutos del amor, aun cuando la bella esté aparentemente y según él dormida y para otros muerta. Esto no nos lo habían contado así, definitivamente. Hay que entender que esta versión se estaba contando en el 1600. La gente en el 1600 estaba muy acostumbrada a los símbolos, muchísimo más que nosotros. Nosotros apenas estamos en el retorno al símbolo y tenemos que aprender de nueva cuenta a alimentarnos del símbolo. Pero en esa época a ellos no les hacía ruido que nos hubieran dicho que estaba muerta, que sin embargo no se descompusiera el cadáver y que el rey llegara y pudiera hacerle el amor. Y la niña no despierta ni con el beso, ni con todas aquellas cosas demás que suceden en un acto amoroso. Sigue y permanece en ese estado que parece el de hibernación, parece que está hibernando. Y bueno, después de que sucede aquello, el rey, pues como que ella no despertó, bueno, se va a su reino. A los 9 meses justo de aquel encuentro, la bella durmiente, que ahora le podemos decir así porque es bella y nos damos cuenta que más que muerta está dormida, a los 9 meses da a luz 2 hermosas criaturas, un niño y una niña. Pero ella sigue dormida, todavía no despierta. Y vienen unas hadas, aquí aparecen, ahora sí que aparecen las hadas, vienen unas haditas, se cuelan por ahí, ven a las criaturas, se dan cuenta que las criaturas necesitan atención del destino porque la madre está dormida y empiezan a alimentarlas. Y así es como aquellos bebés pueden vivir porque las hadas vienen a alimentarlas. Y además las hadas también que cuidan a la joven. Un día, las hadas deben haber estado muy ocupadas y no pudieron ir a alimentar a los niños. Así es que los niños, buscando la manera de alimentarse, se acercaron al dedo de la madre en donde estaba clavada la arista de lino. ¿Se acuerdan que la niña a la hora de tocar el huso se le clavó una arista de lino y esa fue la que ocasionó su muerte? Pues uno de los niños encuentra el dedo pensando que es el pezón de su madre en donde acostumbraban colocar a los niños las hadas y succiona con tanta fuerza esperando tomar su leche de siempre que extrae la arista. Y en ese momento la bella durmiente despierta, ¿sí? Si se fijan, no despertó con un beso, no despertó con el encuentro de su príncipe no tan azul, ha despertado cuando sus hijos la necesitan. Y entonces ella despierta y se sorprende, obviamente, de estar solita, en donde esperaba encontrar a su padre, ya no está su padre, no están todos los que le apoyaban cuando era niña, está sola y con 2 hermosas criaturas. ¿Qué sucede entonces? Pues que se dedica a estar con sus hijos, no sabe ni cómo es que llegan unos poderes desde fuera que los alimentan, que esos son las hadas no necesariamente tienen que verse, sino son todas esas cosas que llegan a nuestro alrededor y nos alimentan, nos dan para seguir, porque las hadas, lo vimos en el otro video, quiere decir destinos, y así las criaturas empiezan a crecer en belleza. Pero resulta que el rey había pasado el tiempo y se volvió a acordar de aquella hermosa joven a la que había amado con tanto silencio. Y regresa al palacio. Y ¡oh, sorpresa de este rey! ¡Ay, qué rey! Que encuentra que la bella sigue bella, pero ahora está despierta y con 2 hermosas criaturas que por las fechas él se imagina que son sus hijos, y sí que lo son. Y entonces, lleno de gozo y de alegría, le explica a la joven quién es él y quiénes son sus hijos y cuál es su relación. Y nos cuentan ahí que la bella Talía, que así se llamaba, pues empieza a apreciar en mucho a aquel hombre. Y se entienden bastante bien. Lo cuenta Basil con palabras muy cómicas. Se entienden bastante bien. Pero el rey no se puede quedar ahí. Y ella parece ser que no puede ir al reino donde vive el rey. ¿Por qué? Ay, porque el rey está casado.
Esa no nos la sabíamos, ¿verdad? Esa no nos la sabían, esa no nos la habían contado. Pues sí, el rey está casado, el rey tiene un compromiso, el rey tiene que regresar con la reina y no puede llevarse a Thalía, pero regresa con la reina y todas las noches pronuncia el nombre de Thalía, de sol y de luna. Y en ese pronunciar de los nombres, la reina empieza a sospechar, le parece que es algo un poco extraño lo que está sucediendo y manda al secretario a averiguar a dónde es que el rey va de cacería, porque el rey sigue visitando a Thalía, lo que pasa es que dice que va de cacería. Y así pasa. Así el secretario llega y descubre que el rey tiene esta otra familia y le avisa a la reina de esta otra familia y la reina decide que le va a pedir al secretario que traiga. Esto se pone macabro, ¿eh? Pero bueno, cuando analicemos los símbolos van a entender a qué hondura nos está contando de la vida particular de cada uno de nosotros, particular e interior. Entonces yo nada más les advierto que aquí viene algo muy macabro. La reina pide que le traigan a los niños, y, sin que el rey lo sepa, por supuesto, y que se los cocine en unas ricas salsitas. El pobre secretario está todo preocupado por lo que tiene que hacer, pero la reina le dice, es que si no los traes, pues al que me como es a ti. Así es que el otro, pues, y si me los traes, te voy a premiar. Entonces, de un lado está que si no se lo comen y de otro lado está que lo van a premiar, pues digan, el señor fue por los niños. Pero a la hora de entregarlos al cocinero, el cocinero no tuvo corazón para matarlos, ¿sí? Y los escondió. Y le preparó en unas deliciosas salsitas a la reina, le preparó unas avecillas, unos animalitos que aderezó con mucho cuidado. La reina con aquel plato le habló al rey y le dijo, ven, amor mío, vamos a comer. Y aquello estaba verdaderamente delicioso. El rey cada vez que probaba decía, oye, esto está especialmente rico. Y la reina le decía, come, que de lo tuyo comes. Bueno, el rey no sabía lo que quería decir la reina, pero después de aquel estribillo que duró como 10 veces con ese come que de lo tuyo comes, el rey se hartó y le dijo, pues claro que de lo mío como porque tú no apoyas en nada para... Y entonces dijo, me voy. Algo así como me voy a dormir a la sala. Él decidió que se iba a ir a una casa de campo que tenía porque estaba harto de que la reina le dijera y le anduviera con aquel sonsonete. Así es que se va para él, supuestamente enfadado, pero para estar más cerca de Thalía. La cuestión es que la reina, antes de que él pudiera volver a ir con Thalía, planeó que tuviera que salir a atender una guerra. Así es que el rey tuvo que ir a atender una guerra y ella solicitó que ahora le trajeran a Thalía. Y le traen, van por Thalía, y Thalía, que es un poco ingenua esta chica, si no le habían devuelto los niños, yo no sé por qué va o no sé, esta Thalía es un poco ingenua como todos nosotros en la vida, hay mucha ingenuidad en nuestras reacciones. Así es que él, le dice el secretario que tiene que ir y ella va, por supuesto, ahí con la reina y la reina ahora pide que preparen el caldero porque ahora ella se va a comer a Thalía. Y nos cuenta Basil que el vestido de Thalía era tan hermoso que la reina, antes de que ella se lanzara al caldero, decidió que se iba a quedar con sus vestidos. Todas estas cosas no las vamos a olvidar porque vamos a pasar a la fase de la interpretación y todo lo que les he contado tiene que ver con el mundo interior. Así es que no olvidemos cada uno de los detalles y si por algo los olvidamos, recuerden en el momento de las preguntas, también podemos en ese momento ir a ellos. Pues cuando ella va a saltar al caldero ya desnuda, en ese momento llega el rey. Ya saben que los cuentos de hadas por algo se llaman cuentos de hadas, porque siempre tienen un desenlace feliz. ¿Por qué? Porque todos al final de nuestra vida tendremos la felicidad de encontrar la otra vida, que ese es nuestro final feliz. Así es que cuando llega el rey, salva a Thalía, pero la reina le dice, pues mira, la vas a salvar, pero déjame te informo que te comiste a tus hijos. El rey con aquella frase, yo creo que se le cayó el mundo, porque aquellos niños, desde que los vio, habían sido
la flor de su vida. Y cuando le dijeron que se los había comido, el rey casi se muere de un infarto, pero el cocinero sale rápidamente y les advierte de la verdad, explica que los niños están sanos y salvos, que no han muerto, y la que echan al caldero es a la reina. Pobre reina. En realidad, a mí me da mucha lástima esta reina, pero eso es porque en el sistema racional nos termina dando lástima a la reina. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y se acaba con una moraleja que dice así: quien duerme, quien duerme, durmiéndole llueven los bienes. Y ahora vamos a ir a la fase de interpretación, porque esta ha sido simplemente la fase del cuento. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos para la fase de interpretación, que es muy importante. Poquito tiempo, pero vamos. Fíjense bien. Este cuento nos habla de nuestro mundo interior. Todo lo que he contado está dentro de nosotros, no está afuera. Los cuentos de hadas son para entenderlos dentro de nosotros. Dentro está el rey padre. Dentro está el rey que se acuesta con una joven dormida. Dentro de nosotros está la reina. Vamos a ver qué son cada uno de esos personajes dentro de nosotros y no fuera. No vamos a pensar en el divorcio, en él y ella. Vamos a pensar dentro de nosotros cuando queremos la sobreprotección, y con esa sobreprotección es que queremos que no nos pase nada. Ahí está el inicio del cuento, cuando obviamente los sabios dicen que a cierta edad va a pasar algo, a cierta edad va a morir la infancia. Es lógico, pero los padres nunca deseamos que los hijos les pase nada, y con ese que no les pase nada, deseamos que no atraviesen las pruebas vitales. Por eso es que definitivamente hay una anciana que aún conserva el uso. ¿Qué quiere decir la anciana con el uso? Quiere decir el destino, que viene para todos, que viene el momento en que vamos a tocar el uso y vamos a morir a lo que fuimos, y vamos a permanecer un tiempo en hibernación, como esta bella durmiente, que permanece un tiempo en hibernación, que es una especie de muerte. Sabemos que en la hibernación se suspenden los sistemas vitales naturales de la vigilia y el cuerpo entra en un sistema como de muerte en vida, como el del vegetal. Pues bien, cuando llega el rey a aquel castillo, fíjense que no hay ninguna maraña que se lo impida. Fíjense que es un halcón el que penetra al castillo, como hablándonos de que hay algo en lo alto que nos orienta hacia nuestro destino. Ese halcón que penetra hasta donde estaba la Bella Durmiente y que lleva al rey a involucrarse con la Bella Durmiente. Pero nosotros a veces tenemos otros compromisos, ¿sí? Antes de involucrarnos con el compromiso al que estamos llegando, debido al cielo que nos ha mandado ahí, tendríamos que ser capaces de cerrar el compromiso previo. Y no estoy hablando solamente de matrimonios, estoy hablando de trabajo, estoy hablando de vocación, estoy hablando de estudios, estoy hablando de relaciones familiares, estoy hablando de todo. O sea, el rey llega y con la Bella Durmiente, pero tiene un compromiso previo. Así es que, pues las cosas por eso se terminan complicando, porque hay un compromiso previo que se tendría primero que atender antes de empezar. Pero finalmente el hecho de estar dormida ella y de no despertar cuando no es el momento, ¿por qué no despierta ella? Pues porque ella, fíjense cuándo despierta, cuando sus hijos la necesitan, ¿sí? ¿Quiénes son nuestros hijos? Pueden ser no solamente los hijos de la carne. Un proyecto es un hijo. Cuando un proyecto nos necesita despiertos, cuando un proyecto succiona la arista y nos hace abrir los ojos para empezar a cuidarlo, ahora sí nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos tenido proyectos en esta vida, llámese hijos, llámese matrimonio, llámese carrera, llámese lo que sea, y hemos estado dormidos? Pues bien, el hecho de que sean los niños, Sol y Luna, que habla de algo más bien cósmico, los que la despiertan, es porque este cuento es interior, no es exterior.
Ustedes saben que hablando del sistema racional sería imposible que ella ni siquiera hubiese dado a luz si no hubiese estado consciente. Bueno, perdón, ahora con eso de las anestesias, igual y dan a luz inconscientes, igual que la Bella Durmiente, ¿verdad? Y por eso a lo mejor el parto psicoprofiláctico es tan bueno, porque hay mucha conciencia en lo que hace la madre. El parto psicoprofiláctico podría estar hablando de este momento de despertar y de estar despierto para el hijo y no dormido. Bueno, los cuentos tienen muchísimos ecos. El cuento de hadas no es para ser interpretado unívocamente. O sea, no hay una sola interpretación para los cuentos de hadas. Eso es lo más peligroso que puede suceder. Es igual que en las religiones. La interpretación unívoca y dictatorial y dogmática evita la riqueza del cuento de hadas. El cuento de hadas es como un prisma. Yo puedo estar dando una interpretación, pero no es absoluta. Yo lo que quiero mostrarles es que se pueden interpretar según nuestros procesos personales. Vamos a seguir un poquito, yo sé que ya viene casi el tiempo de las preguntas, pero vamos a avanzar un poquito más hacia al final del cuento para la interpretación. Bien, el rey se va, está todavía en esa fase en que no terminamos un compromiso, pero venimos a otro y estamos. ¿Cuántas veces hemos estado en ese puente, incómodos e indecisos? ¿Cuántas veces hemos sido la reina que cuando algo no es para nosotros, queremos imponernos y nos imponemos con violencia? Porque la reina también somos nosotros. Nosotros somos la Bella Durmiente, los hijos, el rey, la reina, somos todo está dentro de nosotros. Y si somos mujeres, dentro de nosotros está el rey. Y si somos hombres, dentro de nosotros está la Bella Durmiente. Esa es la manera correcta de interpretar los cuentos. Esa es la manera en que se han interpretado en las épocas precedentes. Desde el siglo de las luces y el racionalismo, se le cortaron las alas a los cuentos de hadas porque se pretendió ver en ellos lo literal. Y jamás son literales. Siempre hablan de un mundo interior, de un reino simbólico. Así es que, vamos, ya casi terminamos. La reina, en lugar de aceptar benévolamente este cambio de circunstancia, porque en la vida de repente pues nos llegan cambios de circunstancias, y en lugar de aceptarlo benévolamente, entra en la violencia, entra en la destrucción, que esa destrucción terminará destruyéndola a ella. Cuando finalmente trae a los niños y se los quiere dar de comer al marido, ¿cuántas veces, ahora sí voy a hablar concretamente de los divorcios, cuántas veces en los divorcios los que terminan siendo devorados por la situación son los niños? Porque son utilizados para el enfrentamiento con el otro. Aquí, bueno, creo que aquí no es que sea únicamente esa la manera de interpretarlo, pero creo que nos ayuda a interpretar el cuento. Cuando ya va por Talía y le pide quedarse con sus vestidos, la reina está deseando, en la interpretación del cuento, ser Talía, quedarse con sus vestidos para ser ella. Está en la espera de que el rey, cuando regrese, si ella tiene los vestidos de Talía, pueda ser amada. Pero no podemos ser amados por portar los vestidos de otros. No podemos ser amados sino en autenticidad. Y cuando ella desea los vestidos de Talía y matarla a Talía para quedarse con su piel, podría ser. Por eso es que la reina tiene que lanzarse finalmente al caldero, porque el caldero es un elemento de purificación por fuego, de purificar también esa reina que ha quedado también dañada. Es purificación por fuego, es decir, por medio del dolor. Y bueno, por los tiempos creo que ya le vamos a dar oportunidad, Laura, como ves, a que nos pregunten. Seguramente en las preguntas saldrán algunas de las cosas que aparecen en las versiones más conocidas. Por eso mejor me espero a las preguntas. ¿Cómo ves? Perfecto, me parece bien. Si te parece, podemos ya empezar con la ronda de preguntas. Sí. En primer lugar, darte las gracias por toda la información que acabas de compartir, y antes de pasar a esa ronda de preguntas, recordarles a todos de nuevo que Mindalia Viajes está organizando un viaje a Egipto de la mano de Ricardo Bru los días, del 10 al 17 de febrero del próximo año. Como digo, será un viaje conducido por Ricardo Bru, que es uno de los conocedores más profundos de los enigmas de las pirámides, con el que vamos a vivir
experiencias psíquicas y emocionales increíbles en el país de las pirámides. Bien, pues si quieres unirte a este viaje y te quieres informar, lo puedes hacer de dos modos. En primer lugar, puedes meterte en la página de Mindalia Televisión, en la sección viajes, rellenas el formulario y te devolveremos un correo con toda la información. Y también lo puedes hacer a través de WhatsApp, nos escribes un WhatsApp al teléfono más 34 644 720 234, repito, más 34 644 720 234, nos escribes un WhatsApp y te vamos a devolver otro con toda la información. Y ahora sí, vamos a pasar ya al turno de preguntas. Bien, pues nos dice por aquí Marimir desde Argentina. ¿Quieres decir que el rey que consideró que estaba dormida y le hace el amor la está violando? Si lo vemos desde el sistema racional, que es el que les pedí que ustedes desecharan a la hora de contar el cuento, desde el sistema racional no solo la está violando, sino está cometiendo necrofilia. Pero como los cuentos de hadas no están diseñados para ser contados a nuestro sistema racional, sino al simbólico, lo que está haciendo el rey es intentando despertar a alguien que no está listo. Bien, pues vamos a seguir con la doctora Anita, que pregunta, ¿has leído la interpretación de Mary Douglas sobre los cuentos? He leído la interpretación de Bruno Bettelheim, que me parece a nivel psicoanalítico extraordinaria. Voy a buscar esta de Mary Douglas para enriquecerme, lo agradezco muchísimo, pero yo recomiendo también leer a Bruno Bettelheim. En la carrera de psicología enseñan a Bruno Bettelheim en un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. Bien, pues vamos a continuar. Y nos dice Alejandra o Alexandra desde Alemania. ¿Qué significa ese vestido bonito de la Bella Durmiente que el rey le quita? Bueno, la que le quita el vestido es la reina para poderla lanzar al caldero. Sí, perdón, exacta, la reina lo pone, perdón, disculpa. Sí, la reina quiere despojarla de su exterioridad para ponerse ella su exterioridad. Es decir, a veces creemos que lo exterior es lo que nos va a dar el valor. Y la reina quiere despojar a Thalía de sus vestidos, obviamente para ponérselos ella, porque cree que con lo exterior ella puede cambiar lo interior. Entonces, el significado de despojar de estos vestidos hermosos es el intento que tenemos, bueno, los seres humanos, en que creemos malamente que por las cosas o los objetos seremos valorados. Bien, pues vamos a continuar con Lorena desde Argentina. Comenta, ¿el halcón es el destino? ¿El karma es el pinchazo en el dedo? ¿Cuáles serían los procesos ideales para la vida? Bueno, yo creo que los procesos ideales son tan personales y tan interiores que yo no me animo a decir que hubiese un proceso. Me animo a invitarlos a conocer el Camino del Héroe, donde se analiza un proceso muy interesante y que tiene que ver también con los cuentos de hadas, El Camino del Héroe, que lo tratan varios autores, lo pueden buscar en internet, y es un proceso de 12 etapas. A lo mejor esto da para otra conferencia, el proceso de las 12 etapas del Camino del Héroe, en donde nosotros atravesamos todas estas pruebas, salimos de casa, atravesamos pruebas, llegamos al momento de tocar fondo y luego salimos hacia la luz. Dicen que este esquema del Camino del Héroe está basado en un esquema psíquico que desarrollamos todas las personas en un estado de salud. Es decir, en salud mental podemos atravesar esas 2 etapas de recorrido para salir de cualquier circunstancia problemática. Pero en el cuento, el uso está relacionado, como el uso tiene que ver con el hilo y con una tejedora, el uso está relacionado simbólicamente con las parcas, que en la mitología griega son las que tejen el destino, las encargadas de una de fabricar el hilo, otra de hilarlo y otra de cortarlo. Entonces, el hecho de que sea con un uso que la niña muere, quiere decir que es a través del destino que nosotros nos enfrentamos a las situaciones que nos tenemos que enfrentar.
llamámosle si quieren karma, en el sentido de que no de castigo, sino de situaciones que tenemos nosotros que vivir para algún tipo de aprendizaje. Ese sería el uso. Y el halcón para mí siempre es la interpretación siempre va a ser muy personal. Si nos casamos con una determinada interpretación y no vamos hacia las posibilidades de interpretación personal, nos estamos perdiendo lo mejor del cuento, ¿eh? Así es que yo sí invito a todos a que yo aquí les cuento de cómo yo voy a través de los símbolos, ¿no? Porque, bueno, trabajo en ello, doy clases de ello y ayudo a mis alumnos sobre todo a que enriquezcan con sus propias interpretaciones el proceso de interpretación. El halcón, para mí, el halcón sería esa llamada desde lo alto para que el rey intente despertar, que finalmente sí la despierta, pero la despierta a través del proceso de los frutos, ¿no? Porque sin aquellos frutos la niña tal vez hubiese seguido dormida eternamente, pero es gracias a aquella circunstancia no necesariamente agradable, para nada planeada, porque el hecho de que esté ella en el trono implica que ella está en un estado estático y pasivo, como nos sucede a muchos en la vida, estamos en estados pasivos ante circunstancias que llegan a movilizarnos. Si quieren, vamos a usar esta palabra ruda, ante circunstancias que llegan a violar nuestra tranquilidad, llegan estas circunstancias a través del rey, que el halcón llevó hasta ese reino, pues entonces sí que podríamos decir de alguna manera en este proceso de interpretación que el halcón es una especie también de destino juntamente con el uso. Y vamos a continuar. ¿Cómo crees que afecta a los niños los cuentos de hadas? Bueno, lo que sucede es que los cuentos de hadas no fueron escritos, este libro no fue escrito para niños. Basil, que nace en 1575 y muere en 1632, es un literato y él va por los cuentos de hadas a las plazas y estos cuentos se están contando a las comunidades. Obviamente son macabros, tienen escenas bastante agresivas. Hay otros aún más agresivos que este y nunca fueron planeados para niños. Esta conferencia tampoco está siendo planeada para niños. Esta conferencia está siendo planeada para personas, para invitarlos a que aprendan a caminar a través de lo simbólico, porque la vida está llena de símbolos y son los mejores mensajes de nuestro inconsciente. Entonces, definitivamente que si yo a un niño le cuento este cuento de Basil, pues no me parece que sea un cuento para niños, ¿verdad? Pero si yo se lo cuento a una joven, yo creo que la joven va a entender muy bien en qué momento ella se pinchó con el uso. Yo creo que la joven va a entender muy bien en qué momento ella recibió, estando dormida, a lo mejor alguna visita masculina o algún acontecimiento estando dormida. Yo creo que ella va a entender muy bien. Las mujeres que hemos tenido hijos, entendemos muy bien que son ellos los que nos despiertan. Yo sí siento que después de mis hijos es que yo desperté, sobre todo después de que ellos me necesitaron, como en el cuento, porque las haditas no llegaron, los niños tuvieron hambre, entonces es cuando nos necesitan. Y recuerden que no solamente los niños, no es bueno jamás dar seguimiento a estas narraciones literalmente. Por eso, al inicio de la conferencia, insistí en que nos pusiéramos en modo onírico. Modo onírico es el modo de los sueños. Cuando nosotros soñamos escenas muy impresionantes, escenas que luego no nos atrevemos a veces a contar a los amigos porque son absurdas, a veces escandalosas, pero esas escenas de los sueños tienen un contenido simbólico que están intentando decirnos algo de nuestro mundo interior, es decir, de cómo sentimos la vida desde dentro, desde el alma. Y por ahí va, ¿no? Creo que sí contesté la pregunta, ¿verdad? Que era... Sí, ¿verdad, Laura? No me... Sí, venga, vamos a continuar. Nos dice Lorena, desde Argentina, ¿las malas acciones de la reina sería también algo relacionado con el karma? Pues yo pienso que las malas acciones de la reina más bien tienen que ver con no aceptar la situación o con ser nosotros los agentes
que van a movilizar a otros. Vamos a suponer que nosotros podemos ubicarnos en el papel de la reina, que no es un papel muy agradable. A mí de hecho, la reina me parece que pobre ella, pues qué culpa tenía de todo lo que pasó. Pero vamos a ubicarnos en el papel de la reina desde lo simbólico. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido los agentes mediante acciones violentas, incorrectas, y nosotros hemos sido los agentes de la movilización de otras personas para el establecimiento ya de algo, porque finalmente, ¿qué queda establecido? Bueno, el matrimonio del rey con la Bella Durmiente y sus hijos, ¿no? Entonces es la reina a través de buscar a los niños, traerse a Thalía, intentar darle al rey sus hijitos y hacerlo enojar. Es a través de estas situaciones oscuras, negativas, pertenecientes a la sombra, es a través de estas acciones que se mueve a los otros personajes para su destino feliz. Es decir, que todo lo que en la vida nos parece negativo, tal vez esté orientándonos a un destino feliz. Yo siempre digo cuando cuento este cuento, que a mí me parece que la reina en el momento que vio que aquel soñaba con Sol, Luna y Thalía, se debió de haber ido a buscar en qué podía soñar ella, ¿no? En lugar de aferrarse a algo que ya no estaba dándosele a ella, podía empezar ella a soñar una nueva vida. Vale, vamos a continuar con Alejandra desde Colombia. Dice que podría significar la violación de... Ah, no, perdona. ¿Qué significa la violación de la Bella Durmiente? La violación de la Bella Durmiente para mí es aquel momento en que no estamos conscientes de que la vida llegó y nos movió el tapete, ¿sí? Es decir, estamos dormidos, no sé, a lo mejor estamos tranquilos porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Vamos a suponer que la familia todo está bien, hay una buena economía, los papás están bien y de repente los papás se divorcian y al divorciarse los hijos quedan en un estado económico precario. Bueno, pues esa puede ser una violación del destino porque tú estabas bien y estabas dormido. ¿Por qué estabas dormido? Porque no estabas consciente de que tenías que prepararte para los acontecimientos de la vida, porque debido a que la familia era una familia bien establecida, nunca se te ocurrió pensar que las cosas podían cambiar de un momento a otro. Viéndolo así, muchos estamos dormidos, porque de repente llega la vida y nos da unos sopetones y entonces nos damos cuenta que estábamos dormidos. Esta escena de la violación de la Bella Durmiente creo que es la que más impacto causa cuando yo cuento este cuento y además darle el nombre en lo racional de necrofilia causa un impacto muy poderoso, pero esa era la intención. Cuando se estaba contando este cuento, la intención era precisamente de que se descubrieran los que escuchaban si no estaban dormidos y no estaban permitiendo que llegase algún destino sin resistirse a él, ¿no? O lanzándose a él con los brazos abiertos, cualquiera que sea la reacción. Pero ¿cuántas veces estamos dormidos y el destino llega y tienen que pasar un montón de cosas para que nosotros despertemos? Definitivamente me parece que este cuento tiene en ese momento dado un impacto tremendo para la psique que se va en las nuevas versiones, esto se va borrando. O sea, la siguiente versión que cuenta este cuento ya no cuenta que la niña permanece dormida. El siguiente que lo cuenta es Perrault. Cuando muere Basile, nace Perrault, más o menos, así están las épocas. Muriendo Basile, nace Perrault en Francia. Basile es napolitano, Perrault es francés. Y cuando Perrault recupera esta versión de La Bella Durmiente y la tiene que contar a la corte, le elimina el dato de la violación. ¿Sí? Es tan impactante, por eso yo quería, bueno, que conocieran la versión original, porque tampoco quiero que permanezcan dormidos. Y muchas veces la información es despertarte, ¿no? Es decirte, a ver, no estés dormida, date cuenta que las cosas se contaron así por alguna razón. Entonces, Perrault, que es el que cuenta la versión de Basile, pero la transforma. Y hay hay varias cosas, transforma varias cosas, pero hay dos cosas muy fuertes que nos ocasionan mucha angustia con este cuento y son, cambia la violación. Ella no permanece dormida y cambia también, en lugar de que el rey esté casado, el rey
En lugar de estar casado, el rey, la ogra es la mamá, o sea, la suegra, ¿verdad? A Perrault se le hace más fácil poner como de mala a la madre del rey, el enamorado de la Bella Durmiente, y decide cambiar esposa por madre. Eso pues no tenemos tiempo, pero cuando podemos analizar la evolución de las versiones, vamos viendo cómo cada época requiere de nuevos símbolos para entender procesos y cada una de las épocas requiere procesos diferentes. El choque con el encuentro de versiones tan antiguas como es esta que les estoy contando es porque nuestra psique ya atravesó por varias versiones del cuento de la Bella Durmiente. Perrault sigue contándolo tan extenso como Basile, al grado que todavía después de que ella despierta, todavía se tiene que enfrentar a la madre de su marido, porque ahora sí se puede casar con él, puesto que no está casado, y entonces el cuento cuenta diferentes cosas. Ahora cuenta el proceso de soltar a los hijos, ¿no? Primero, en el cuento de Basile, contó el proceso de soltar una pareja que no nos quiere. En este otro, cuenta el proceso de soltar al hijo con toda con su vida personal. Y después de Perrault vienen los Grimm. Y los Grimm cortan el cuento. Los hermanos Grimm cuentan el cuento y lo cortan en el momento del despertar. Y ellos colocan el beso. Ella se despierta por el beso. Entonces, y bueno, igual Disney toma como personaje protagónico a Maléfica, que luego dónde estaba esa hada en esta versión. La verdad da para muchísimo. Yo siempre me quedo corta cuando hablo de esto, porque las nuevas versiones nos van alimentando el imaginario y cómo es que las sociedades han estado teniendo que cambiar las versiones en función de las necesidades de cada uno de las épocas. Curiosamente, lo de los 100 años de sueño, ya vieron que no apareció con Basile, no hubo 100 años de sueño, hubo una época desconocida. Es Perrault el que coloca 100 años de sueño y él es un hombre de la corte, inclusive más acostumbrado a escribir de política. Y los 100 años de sueño se relacionan con estos 100 años que pasan siempre en las sociedades, de donde hay a veces una revolución que transforma todo, se dan 100 años de reacomodo y luego viene otra revolución que transforma todo, y más o menos así vamos en la historia, como de 100 en 100. Y Perrault coloca 100 años en ese estar dormida de la Bella Durmiente. No, es un mundo maravilloso, de verdad, esto de los cuentos de hadas, pero hay que entrar de la mano del sistema onírico. Siempre he dicho eso, que hay que entrar de la mano no hay que estar juzgando como que les estoy contando la historia de mi abuelita o de mi mamá. Estoy contando la historia de todos, pero la de adentro, la del alma. ¿Tenemos más preguntas? Pues bueno, Yolanda, sí que tenemos más, pero estamos ya en tiempo. Sí. Ya nos quedan nada unos minutos para despedirnos, así que gracias por este interesante tema, gracias por todo lo que nos has traído, gracias también a todos vosotros por seguirnos. Hoy se han unido a esta conferencia personas desde Venezuela, Perú, España, Argentina, Colombia. Gracias. Gracias de verdad a todos por estar con nosotros. Antes de darle paso a nuestra invitada para que pueda despedirse, recordaros que podéis colaborar con nosotros con pequeños gestos, como por ejemplo dejando un me gusta debajo de este vídeo o dejando un comentario positivo, porque haciéndolo no solo colaboras con nosotros con Mindalia, sino que harás que este vídeo llegue a más personas en todo el mundo. Gracias a ti y a tu apoyo, Mindalia sigue creciendo y esta información se va expandiendo. Y ahora sí, unos segunditos para ti, Yolanda, para que puedas despedirte. Bueno, pues espero que el cuento los lleve hacia el país de los símbolos, que es un país sagrado, es el país en donde podemos nosotros sanar todo lo que llevamos dentro a través y de la mano de pues, los cuentos de hadas que fueron escritos hace mucho, mucho tiempo y van época con época adaptándose a las necesidades de los escuchas. Los cuentos de hadas fueron los psicoanalistas de la antigüedad. Y pues yo ahí les regalo el tema y gracias a Mindalia, muchísimas gracias a Mindalia porque esta es una labor extraordinaria para promover el conocimiento. Gracias. Gracias, Laura.
Pues nada, gracias de nuevo a ti, Yolanda, y espero que nos veamos en la próxima. Gracias de nuevo a todos los que nos seguís. Gracias por estar ahí acompañándonos siempre. Recordaros también que os podéis suscribir a nuestro canal. Ya sabéis que hemos pasado el 1.000.000 de suscriptores. Y nada, nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima.